Si tienen sus Biblias, por favor vayan al capítulo 16 de Lucas. Lucas 16 y voy a introducir este mensaje leyendo esta historia que se encuentra al final de Lucas 16. Lucas 16, de los versículos del 19 hasta el final del capítulo. ¿Sí? Lucas 16, 19. Así dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, esta anécdota, esta lección que el Señor nos da, tiene su propósito dentro del contexto de Lucas. Pero quiero solamente observar un par de cosas al final de esa lección, esa enseñanza. Y es simplemente notar, observar esto, de que en una cultura evangélica en donde hablamos mucho del poder de dones, de milagros, de señales externas, como si esas cosas podrían producir santificación o salvación. Jesucristo declara claramente a estas personas de que aunque alguien pudiera presenciar la resurrección de un familiar, esto no produciría ningún efecto en su corazón. Eso no tendría el poder de transformar su corazón, de cambiar su vida. Y el punto muy importante que tenemos que observar es de que hay una sola herramienta que Dios usa para esto. Hay una sola herramienta que Dios utiliza para salvar y para santificar. Y Jesucristo lo aclara en el versículo 29. Dice: Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. O sea, la única esperanza que los familiares de rico, los hermanos de rico, su única esperanza para ser salvo y escaparse del infierno era ¿qué? Oír a Moisés. O sea, escuchar este libro. Es su única esperanza. Y esto es cierto aún en este día, aún en el día de hoy. Por eso no venimos a la iglesia para ver sanidades físicas y para milagros y dones y lenguas y muchas cosas externas que parecen ser muy poderosos, pero carecen 100%. O sea, no tienen poder absoluto para transformar el corazón. Lo único que tiene ese
esa capacidad es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Es lo mismo que vimos al final de mi mensaje anterior en Juan 16, que Jesucristo dice a sus discípulos, os conviene que me vaya. Es mejor que yo regrese al cielo y les mande el Espíritu Santo, porque aunque yo esté aquí con ustedes, aunque les sane, aunque les dé de comer, pues se quedan con sus corazones de piedra. Es mucho mejor que yo regrese al Padre para poder enviarlos al Espíritu Santo, porque Él va a transformarlos y cambiarlos por medio de su palabra. Y es el mensaje que vemos a lo largo de toda la Escritura, Romanos 1:16, de que es el Evangelio que tiene poder, el Evangelio que es el poder de Dios para salvar. Ningún otro medio puede. Entonces es con ese deseo de ver la palabra de Dios como un regalo precioso, como una herramienta poderosa, que vengo con un segundo mensaje en esta pequeña serie sobre cómo estudiar la Biblia. Sé que para algunos de ustedes les suena muy básico y llevan décadas acá en la iglesia y al mismo tiempo tenemos que vivir en este libro. No tenemos otro libro, no tenemos otra herramienta en nuestra santificación, solamente este libro. Así que queremos estudiarla en casa, apreciarla todos los días. Si el gobierno nos prohíbe, si el gobierno lo permite, no importa. Si tenemos que hacer iglesia de manera clandestina como hacen en la China o en Afganistán, este libro es tan precioso de que vamos a estudiarla, vamos a predicarla, sí o sí. Amén. Bueno, para ustedes que no estuvieron la vez pasada, no me acuerdo cuántas semanas anterior, pero he dividido un buen estudio de la Biblia en 6 pasos. Primero es orar, ya lo vimos. Luego observar el texto, analizar el texto, corroborar con comentarios, etc. Luego interpretar el texto y aplicarlo. Entonces quisiera repasar 2 o 3 minutos lo que vimos la vez pasada. El primer paso fue orar. Y obviamente es necesario orar porque nosotros no tenemos la capacidad de entender ni aplicar el texto. Nos oramos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender y que nos capacite, que Él nos ayude a obedecer, a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Luego vimos la necesidad de observar el texto y observar cada detalle que se puede observar. Es un tesoro. Hay que minar todo lo que está ahí. Y vimos la necesidad de observar en base a la doble procedencia de la Escritura, de que tiene 2 autores, de que Dios es el autor de la Escritura. Según Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada, exhalada por Dios, y por eso cada detalle es importante. Cada conjugación de cada verbo, todo es intencional, porque Dios no comete errores y Dios es muy inteligente. Pero también tiene un autor humano, Lucas, Pedro, Moisés. Y cada uno tiene su vocabulario, cada uno tiene su estilo. Y nosotros debemos interpretarlo entonces debido a su argumento, debido al contexto. La manera de conocer el mensaje divino en la Escritura es por medio de entender el argumento del autor humano. No son 2 cosas diferentes. Dios nos dice lo que Él nos quiere decir por medio del autor humano. Entonces, no llegamos al texto tratando de ver qué es lo que Lucas quiere decirnos y también qué es lo que Dios quiere decirnos. Identificamos lo que Dios quiere decirnos por medio de lo que Lucas escribe. ¿Sí? Luego vimos la necesidad no solamente de ver el texto, sino el contexto. Tanto el contexto histórico como el contexto canónico, lejano, inmediato. Necesitamos ver dónde estamos en este libro, dónde estamos en la Biblia, cuál es el argumento. Y luego llegamos y apenas entramos en el tercer paso, que es analizar, donde vamos a entrar en los versículos y comenzar a analizar cada frase y buscar el argumento bíblico. Y les expliqué
que una de las primeras cosas que yo hago cuando estudio el texto es de que saco las frases, las divido y comienzo a pensar en la relación entre cada frase. Quisiera explicar rápidamente cómo lo hago. Para un ejemplo, vayan a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, para que sea un texto más o menos conocido. En Colosenses 1:15 tenemos un himno que exalta a nuestro Señor Jesucristo. Un texto muy conocido, Colosenses 1:15, dice que Él, o sea, Cristo en el contexto, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y luego sigue el texto. Y el punto es de que yo tomaría cada frase y comenzaría a pensar y orar que Dios me ayude a entender la relación entre las frases, porque estoy buscando el argumento del autor bíblico. Entonces Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible, otra frase, el primogénito de toda creación. Y la pregunta es esta. Pablo está haciendo dos afirmaciones paralelas, que Cristo es la imagen de Dios invisible, y también otro punto de que Él es el primogénito de toda creación, o el primogénito de toda creación define, explica la frase anterior. Y yo, para darles rápidamente mi respuesta, diría que sí. O sea, Cristo es la imagen de un Dios. Dios es invisible y no podemos verlo, pero la imagen física, o sea, es Cristo. O sea, no vemos a Dios, pero vemos a Cristo, quien es Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. La gloria de Dios se ilumina en la faz de Jesucristo. Jesucristo dice en Juan 14, ¿no? Si has visto a mí, has visto al Padre. Y luego dice que es el primogénito de toda creación. Es decir, de que Cristo cuando tomó una naturaleza humana, Él llegó a ser el primero en rango, el principal sobre toda su creación. Y luego, tercera frase, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, diría, es la razón. O sea, la razón que Cristo es el primero por encima de la creación es porque es el creador de todo. Y luego dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pues esto nos define qué significa todas las cosas. Cosas en los cielos y cosas en la tierra. Visibles e invisibles tiene que ver con todo lo creado. Luego dice tronos, dominios, principados, potestades. Pondría esto bajo invisibles. Describe las diferentes jerarquías angélicas que Cristo creó. Entonces, la idea es quitar todas las frases, o sea, y básicamente pensar, ¿por qué dice esto? ¿Cuál es la relación que esta frase con la anterior? Para tratar de rastrear el argumento que el autor está haciendo. Entonces, esto es comenzar a analizar. La segunda cosa que tenemos que hacer es analizar las palabras mismas. Y apenas empezamos en eso la vez pasada, en donde les dije que hay que ver la persona, número, género, tiempo, modo, vamos a cada detalle de las palabras. Y incluso hay cosas en los idiomas originales que no necesariamente se pueden traducir a nuestro idioma. Por eso escuchas a Pastor Henry o otro predicador diciendo de vez en cuando, bueno, en el original o en griego es un verbo continuo, es un verbo progresivo, porque en griego los verbos comunican aspecto, el tipo de acción, que en español lo tenemos en tiempo pasado, pero no tanto en tiempo presente. O sea, podemos decir que él hizo algo o él hacía algo. Podemos diferenciar si es algo continuo, pero en griego es más frecuente en los verbos. Entonces, a lo mejor estás leyendo un comentario, a lo mejor en una Biblia de estudio y observas esto de que es un verbo continuo. Entonces, quieres observar todo. Y una de las ayudas, pensaron ustedes que probablemente no han estudiado ni griego ni hebreo y no tienen todas las herramientas que un pastor tenga. Una de las mejores maneras de notar diferencias entre el idioma original y español es sacar varias traducciones. O sea, tener Reina Valera,
tener la Biblia de las Américas, incluso la nueva versión internacional, que a algunos les ven como una Biblia hereje, pero no lo es. O sea, tiene un sistema de traducción que es diferente a la Reina Valera, pero es una herramienta que nos ayuda a aprender cosas del original. Entonces, quisiera explicar un poquito de todas las herramientas en cuanto a traducción que tenemos. Obviamente, tenemos el idioma original, que sería hebreo, arameo o griego. Eso va a ser breve, no se preocupen. Veo que algunos, ya vamos a estar hablando. Ya me siento que estoy en el seminario. No, va a ser muy breve, aunque sí hice mi disertación doctoral en este tema. Entonces me voy a calmar. Pero tenemos el idioma original, luego tenemos una transliteración, significa que vamos a tomar las letras originales y ponerlos en español. No vamos a traducir la idea, vamos a escribir la palabra hebrea en español. Sería bautismo. Bautizo es un verbo griego que significa sumergir. Los traductores no querían traducirlo porque hubiera creado mucha controversia si lo traducen sumergir. Entonces simplemente lo escriben con letras españolas. Bautizo es bautizar. Entonces, luego tenemos un interlineal. Un interlineal es traducir palabra por palabra, que a veces tiene sentido, a veces no tanto. Luego tenemos una traducción de equivalencia formal, Reina Valera, la Biblia de las Américas, que busca conservar la forma del original, busca pegarse a una traducción literal lo más que sea posible. Luego tenemos traducciones de equivalencia más dinámica, la nueva versión internacional. Tenemos paráfrasis y muchas otras cosas. Y mi punto es simplemente eso, de que si tú entiendes el propósito de cada una de esas herramientas, cada una te puede ayudar. Porque cada uno tiene una intención diferente. Es, oye, pero no me gustan esas otras versiones porque no son literal. Una ilustración. Si vivimos en Los Ángeles, todos somos bilingües de alguna forma u otra. Si yo les digo, ayúdame a traducir esta frase, I am hot. ¿Cómo lo traducen? Súper literal, ¿no? Yo soy caliente. ¿Eso es lo que todos estaban pensando? Pero tengo calor no es una traducción muy literal. Pero capta un poquito mejor el sentido en ciertos contextos. Porque si realmente eres bilingüe, no vas a traducir I am hot sin contexto. Porque si estamos jugando básquetbol, a lo mejor dirías estoy chamuscando. Si estás, en diferentes contextos podrías traducirlo de diferentes maneras. Entonces, la Reina Valera busca una traducción más palabra por palabra. La nueva versión internacional busca traducir mejor el sentido, que puede ser peligroso porque si interpretas el sentido de manera equivocada, pierdes todo. Pero el punto es que si tengo las dos herramientas y sé lo que buscan hacer, me ayuda mucho tener las dos traducciones. Yo soy caliente, me ayuda, ¿por qué? Porque a lo mejor el autor está usando ese verbo I am varias veces para hacer un punto. Y en el momento que traduces I am en un contexto como tengo y luego en otro contexto como estoy o como soy, pierdes la conexión. Entonces, esa traducción me ayuda porque puedo identificar un poquito mejor el flujo del argumento del autor y comparándolo con tengo calor, con las dos cosas te ayuda bastante. Entonces, yo creo que ayuda a tener varias traducciones, observar el texto, analizar el texto en varias traducciones, porque el punto es de que simplemente no existen equivalencias exactas entre un idioma y otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? No existen equivalencias exactas entre un idioma y otro. Y en el ejemplo que yo acabo de darlos, ilustra esto. Si tú me preguntas, bueno, cuando tú dices I am,
¿En qué categoría estás pensando? ¿En soy o yo soy? O sea, ¿en soy o estoy? ¿En ser o estar? ¿Cómo les voy a contestar? Pues ninguno. O sea, en inglés mi mente no funciona así. En inglés esas dos categorías no están presentes. De vez en cuando lucho, ¿no? Como para dividirlo en mi mente. Si soy loco, estoy loco. Como que no estoy seguro. Pero en la categoría en inglés no existen las dos categorías. Y esta muchas veces ocurre entre español y los idiomas bíblicos, griego, hebreo, en donde tenemos que hacer un trabajo para ver cuando Pablo escribe esto, qué es lo que está pensando, qué significa la palabra en su mente. Otra ilustración rápida de que no existen equivalencias exactas entre idiomas, aun para cosas que parecen tan simples. Si tú me dices una palabra tan simple como agua, como que agua va a ser agua en cualquier idioma, en cualquier cultura. Voy a México para aprender español. Llevo tal vez 2 o 3 semanas allí. Estoy viviendo con una familia muy amable, muy hermosa. Estoy sentado, estamos comiendo y apenas estoy agarrando unas palabras, unas ideas. Y la hermana que está allí, que había preparado la cena, pienso que me pide si puedo pasarle el agua. Y yo como, uy, entendí algo. Agua, eso sí. Dice, estoy allí viendo la mesa, ¿dónde está el agua? No hay. Hay una jarra con un líquido rojo, pero no hay agua en la mesa. Entonces, ustedes que saben inglés saben, o sea, si no está clara, no es agua. Entonces estoy viendo la cocina y veo que, o sea, hay un stand con agua ahí en la pared. Entonces me paro para ir y ver si le puedo servir. Y el hermano amablemente me agarra y me regresa a la silla, me pone, me siento, ok, tal vez entendí algo mal. Y luego la hermana agarra la jarra con líquido rojo y dice, agua. Y yo ya estoy confundido como loco. No, porque no puede ser water. O sea, oye, agua tal vez significa líquido, significa no sé qué. Pero el punto es de que no existen equivalencias exactas. Entonces, cuando queremos estudiar una palabra en la Biblia, no nos importa tanto qué es lo que esta palabra en español significa. No estamos como muy preocupados por el campo semántico de la palabra en español. Queremos comprender la categoría original. Y quiero mostrarles cómo hacer esto con unas herramientas que seguramente ya tienes. Y la meta cuando estudiamos una palabra entonces es tratar de ver si la palabra original tiene un sentido como más amplio que nuestra palabra o más reducido. Dos ejemplos bíblicos. La palabra Hesed en hebreo, seguramente lo han escuchado, lo traducimos como amor leal o a veces como misericordia. Es una palabra que habla de un amor, un afecto dentro de un pacto, dentro de una relación en donde tú tienes que ser fiel a tu palabra. Eso es un concepto muy limitado que realmente no tenemos una palabra en español que pueda captar ese sentido tan específico. Por eso usamos una frase, amor leal, para traducirlo. Y lo inverso también ocurre, de que la palabra tzon en hebreo significa oveja o cabra, si lo buscas en un diccionario. Es como que oveja o cabra, ¿cuál? No, o sea, es un animal pequeño que habita en un rebaño, pero puede ser oveja, puede ser cabra. Recuerdo que estaba dando una clase de hebreo en el doctorado acá y hubo varios judíos que vinieron de Jerusalén, que fue una vergüenza para mí tener que enseñar hebreo a gente que lo habla de manera nativa, pero le pregunto, oye, darnos una definición de la palabra tzon. Me dice, un animal pequeño delicioso. Que, o sea, tiene un sentido, un campo semántico más grande que nuestra palabra.
Entonces, si queremos comprender lo que el autor bíblico está diciendo, estamos en búsqueda de esto. ¿Qué es lo que está en la mente del autor original? Entonces, cuando estudiamos una palabra, queremos dividirlo en 3 pasos. Primero vamos a tratar de establecer el campo semántico de la palabra, es decir, todo lo que la palabra pueda comunicar en cualquier contexto. Esto ocurre en cualquier idioma, de que tenemos palabras que comunican ideas diferentes en diferentes contextos. O sea, si yo les pregunto, ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué es lo que me van a decir? Bueno, o sea, si abren un diccionario, si abren la RAE, Real Académica Española, vas a ver que en cualquier palabra, casi todas, vas a ver una lista, ¿no? Opción número 1, 2, 3, 4, que hablan de los diferentes sentidos en diferentes contextos, de que alguien baila con mucha gracia, vas a ver una definición religiosa seguramente, de un regalo no merecido, pero depende del contexto. Entonces, lo primero que buscamos es cuáles son las opciones, cómo es que esa palabra se puede usar. Luego podemos sacar una concordancia. Después de establecer los posibles significados, posibles sentidos en un diccionario, establecemos los probables significados en base a la forma en que la palabra se usa en la Biblia y en particular por el mismo autor. Entonces, si buscamos una palabra, una concordancia, vamos a ver todas las veces que ocurre en la Biblia y darnos cuenta cómo es de qué autores bíblicos lo usan. Y luego finalmente tenemos que ver el contexto para ver cuáles de esos sentidos funcionan mejor. Entonces quisiera hacer como un ejemplo de esto con un texto que hemos visto en otra ocasión, pero vayan a Santiago 2, Santiago 2, 24, y vamos a ver si podemos hacer ese estudio de 3 pasos con una palabra acá. Y mientras vayan, por favor no piensen, oye, José, no tengo diccionario, no tengo concordancia, no tengo cómo hacer esas cosas. Si tienes internet, tienes todo lo que necesitas. Hay muchísimas páginas en internet donde de manera gratuita tú puedes sacar definiciones de un diccionario griego-hebreo, donde tú puedes buscar la Biblia en una concordancia. Todas las herramientas que necesitas son gratis y puedes accederlas sin problemas. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué amén? Porque es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si Dios lo dice, es cierto. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Sí? Porque nosotros que conocemos la Biblia, cuando leemos ese versículo, a lo mejor choca con lo que tenemos en Romanos 3, versículo 28, que dice lo siguiente. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y Jacobo, el medio hermano de Jesús, cuyo libro se llama Santiago, dice en Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa la palabra justificado? Y si Pablo está usando la palabra en la misma manera que Jacobo está usando la palabra. Porque si los dos hombres están usando la palabra en la misma manera, tenemos una contradicción. Sabemos que no puede haber contradicciones en la Biblia porque Jesucristo nos dice de que la ley no puede ser quebrantada. Por eso tenemos que estudiar entonces. Cuando Jacobo dice en Santiago 2:24 que el hombre es justificado por las obras, ¿qué significa? Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? Primer paso es ver el campo semántico en un diccionario. ¿Qué es lo que significa justificado? ¿Y a qué tipo de diccionario vamos? ¿A un diccionario español?
preferible que no, porque no nos va a ayudar tanto. Vamos a un diccionario griego, donde nos va a dar una definición en español de lo que significa la palabra dikaiō, aquí traducido justificado. Y si sacamos un diccionario, no lo tengo aquí, pero tengo las tres opciones en mi mente: justificado, declarado justo o vindicado. Son las tres opciones, según el diccionario griego, de lo que comunica la palabra dikaiō. Ok. Entonces, sabemos las tres opciones. Puede estar diciendo Santiago 2:24 que el hombre es justificado por las obras, o declarado justo por sus obras, o vindicado por sus obras. Si hacemos la misma pregunta en Romanos 3:28, de que el hombre es justificado por la fe y no por sus obras, es fácil escoger declarado justo, porque es el contexto de Romanos 3. Pero nos interesa saber entonces si cuando Jacobo lo dice en Santiago 2:24, si él quiere decir de que el hombre es declarado justo por sus obras y no por la fe, o si es vindicado. Así que, ¿qué es el segundo paso? Vamos a ver la concordancia y ver cómo es que la palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, prestando atención al estilo de cada autor, porque es posible que el medio hermano de Jesús, Jacobo, puede usar la palabra de alguna manera y Pablo podría usarlo de otra manera. Recuerden de que hay muchos autores de la Biblia y todos con su estilo. Ni siquiera todos eran del mismo país. O sea, Lucas es un gentil, o sea, Pablo muy educado, Juan un pescador sin educación. O sea, cada uno tiene su estilo, su vocabulario. Entonces, si comenzamos a ver cómo la palabra se usa, podemos observar, por ejemplo, en los evangelios, no vamos a ver todos los casos, pero vamos a ver de que en los evangelios la forma que Jesucristo lo usa es 95% en su sentido de vindicar. Por ejemplo, en Lucas 7:35. Vean rápidamente si pueden buscar Lucas 7:35. Dice Jesucristo, está hablando, dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora la pregunta es, dentro de los tres sentidos que encontramos en el diccionario, de justificado, vindicado o declarado justo, ¿cuál es el sentido correcto de acuerdo a este contexto, de que la sabiduría es justificada por sus hijos? Vindicado, claramente. O sea, no es de que los hijos de la sabiduría son declarados justos, es que uno se da cuenta de que una decisión fue sabia o no sabia en base al resultado, en base a sus hijos, en base al fruto de la decisión. La sabiduría se vindica por sus hijos. Y así se usa en todos los evangélicos cuando Jesucristo lo usa. Cuando llegas a Romanos, Pablo lo define de otra manera. Y 95% de las veces que Pablo utiliza la palabra dikaiō o justificado significa declarar justo. Entonces la pregunta es, en Santiago 2, ¿cuál sería el sentido más probable? ¿Es más probable que Jacobo, el medio hermano de Jesús, usara la palabra de la misma manera que Jesús, o más como Pablo? Es más probable que Santiago, un libro que fue escrito tal vez en el 50 después de Cristo, muy temprano, sea más cercano a Jesús, o Pablo que escribe unas décadas después. O sea, solamente pensando así uno diría, es más probable que Jacobo, quien es criado en el mismo hogar que Jesús, usara la palabra de la misma manera que Jesús en su sentido de vindicar. Y con eso en mente, regresamos a Santiago 2:24 y tratamos de ver el contexto. Si el contexto apoya la idea de que significa vindicar o declarar justo. Y lo que observamos, si vemos un poco el contexto, recuerdas de que el punto es de que una fe que no obra está muerta, no salva.
Y dice en el 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Luego pregunta en el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta muy clave. ¿Cuándo ocurre esto? En el libro de Génesis, ¿cuándo es de que Abraham ofrece a su hijo Isaac sobre el altar? En el capítulo 22 de Génesis, Abraham ofrece a su hijo Isaac sobre el altar y Santiago 2:21 nos dice de que es en este momento que Abraham es vindicado o justificado. Luego seguimos leyendo, ¿no ves de que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿cuándo es que esto ocurre? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, si estamos pensando correctamente en Génesis 15, versículo 6, es cuando Abraham escucha la promesa de Dios y lo cree y Dios le declara justo. Es declarado justo en Génesis 15, versículo 6. Y luego, décadas después, Abraham, su fe obra, él cree en Dios y lo demuestra, ¿cuándo? Cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar. Y luego concluye Santiago 2:24, vosotros pues que es que el hombre no es declarado justo por las obras, porque acaba de decir que Abraham fue declarado justo, ¿cómo? Por fe, porque creyó a Dios. Entonces no es declarado justo por las obras. Su fe es vindicada con una fe salvífica cuando obra. ¿Sí? Entonces, primero establecemos cuáles son las opciones y determinamos. Declarado justo o vindicado. Luego vemos en la concordancia cómo se usa en la Biblia. Cómo es que los autores lo usan. Y establecemos lo que probablemente significa. Luego vamos al contexto para probar los diferentes sentidos. El contexto nos va a indicar cuál es el sentido exacto, que en este caso es de que el hombre es declarado justo por su fe, pero es vindicado por el fruto de esa fe cuando obra. ¿Más o menos? ¿Les parece mucho trabajo estudiar la Biblia? ¿Recuerdan lo que sentían cuando introducimos este mensaje de lo precioso que es la Biblia? El tesoro que lo es. Porque a veces ayuda a recordar eso al momento de sentir pereza y no querer estudiarlo. Pero vale la pena. Es el medio por el cual el Espíritu Santo nos transforma y nos santifica en ese estudio, en ese momento que el Espíritu Santo nos está iluminando, nos está ayudando a comprenderlo y luego ponerlo en práctica. Porque no vale llegar a la conclusión, hoy ahora lo entiendo, perfecto, y ahora voy a salir y vivir como quiero. O sea, el punto es de que si el Espíritu Santo me ayudó a comprender una interpretación correcta del pasaje, es porque ahora necesito obedecerlo. Es decir, ok, no vale confesar y profesar que soy salvo. No vale decir que creo. Necesito, mostrarlo con el fruto de mi vida. Bueno, entonces, orar, primer paso. Segundo paso, observar. Tercer paso, observar todo lo que puedo observar de las sintaxis, de las frases, observar todo lo que puedo con las palabras y su sentido. Y luego, cuarto paso es corroborar con otros hombres a través de Biblias de estudio, a través de comentarios. Repito, hay muchos programas gratuitos en línea que si no puedes comprar una Biblia de estudio o un comentario en físico, donde puedes acceder a alguna información. Y creo que es importante observar acá de que yo puse ese paso después de lo que llamamos exégesis. O sea, primero nosotros observamos, primero nosotros analizamos.
y hacemos el trabajo de buscar el sentido. No vamos primero a otros hombres, a ver lo que ellos ven, a ver cómo ellos interpretan el pasaje. No, primero nosotros estudiamos el texto, primero nosotros meditamos en el texto, porque el hombre de Dios, el hombre bienaventurado según Salmo 1, no es el que medita en las palabras de otros hombres. El hombre bienaventurado es el que medita día y noche en esta palabra. Pero aunque no queremos plagiar y copiar e ir pronto al trabajo de otros hombres, tampoco queremos ser orgullosos y pensar, ya sé todo, porque soy el hombre más inspirado e inteligente de los últimos 2000 años. Soy muy iluminado y soy el único que puedo interpretar eso correctamente. No, o sea, Pablo nos dice en un pasaje importante para nosotros que enseñamos en un seminario, en 2 Timoteo 2:2, nos habla de un legado que hay que pasar de una generación a otra. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que Pablo está diciendo, hay que pasar la estafeta de la sana doctrina de una generación a otra. No es una tradición autoritativa, no somos católicos romanos, pero hay sabiduría, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo es que cristianos, hermanos en la fe que han sido santificados, iluminados por el Espíritu Santo, cómo es que ellos lo han entendido en los últimos 2000 años? ¿No? Y corroborar nuestra exégesis con el trabajo de otros y ver, bueno, ¿qué es lo que enseña Pastor MacArthur? ¿Qué es lo que enseña otros hombres de Dios que han estudiado el pasaje más que yo, que han dedicado décadas en el estudio de este pasaje? ¿A qué conclusión llegaron ellos? Porque a lo mejor observaron cosas que yo simplemente no pude ver. Obviamente, en cualquier momento que estamos leyendo a hombres, hay que tener discernimiento, ¿no? Porque va a haber errores, ¿no? Y tenemos que, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, hay que retener lo bueno y abstenernos, rechazar lo malo. Pero es sabio leer lo que otros hombres aportan en cuanto al estudio de la Escritura. Y creo que para ustedes, o sea, las herramientas más fáciles de conseguir sería una Biblia de estudio y tal vez un comentario. Si vas a estudiar un libro en particular, o sea, la Biblia de estudio te ayuda para cualquier libro de la Biblia y no es de que tienes que comprar comentarios de los 66 libros en una semana. O sea, no estás estudiando todo. O sea, tal vez tomas varios meses o un año entero para estudiar un libro bíblico en casa y entonces compras un comentario, ¿no? Y allí puedes agarrar más información. Bueno, tenemos un par de minutos que quiero hacer un punto más y parece que habrá un último mensaje en la serie que ahora será de 3 mensajes. Pero en 3 termino, seguro. Pero quiero terminar hablando un poquito del quinto paso, que es interpretar, y solamente introducir este concepto de que nosotros, después de hacer todo, de orar, de observar, de analizar y corroborar, luego tenemos que interpretar lo que significa entonces. Y existe un gran debate en el mundo evangélico de cómo es de que nosotros debemos hacerlos, según las reglas de quién. O sea, cómo interpretamos el pasaje. Y creo que la mejor forma de decirlo es simplemente decir de que Dios es el único que nos puede decir cómo interpretar su Biblia. El problema es de que tenemos que leer la Biblia para ver cómo leer la Biblia. ¿Sí? Y esto en sí nos da la respuesta. Que Dios, que nos ha creado a su imagen, da por sentado que vamos a poder leer su libro, su revelación y entenderlo. No hay una forma mágica, no hay una regla mística que tenemos que usar.
Dios espera que vamos a leer las palabras y comprenderlas en su sentido más natural, más normal posible. Si Dios quisiera que nosotros leyéramos la Biblia, interpretándolo de manera mística, buscando un significado escondido, difícil de encontrar, nos lo hubiera dicho. Pero no dice nada. O sea, comienza a hablarnos y da por sentado que vamos a comprenderlo, según la lectura normal. El otro factor, y en esto quiero enfatizar un poquito, hoy, la vez pasada que hablamos, la próxima vez que hablamos de esto, es de que el otro método de ver cómo es de que Dios quiere que entendamos el texto sería ver cómo es que los autores bíblicos interpretan a otros autores bíblicos. ¿Sí? Entonces, si estamos como que, ¿cómo debemos entender Génesis capítulo 1? La mejor manera de contestar esa respuesta a esa pregunta sería, ¿cómo es que Moisés lo interpreta? O sea, Moisés que escribe Génesis capítulo 1 hace referencia a Génesis 1 muchas veces a lo largo del Pentateuco, en Éxodo, Levítico, Número de... ¿Cómo es de que él lo interpreta? ¿Cómo es que Jesús lo interpreta? ¿Cómo es que los autores del Nuevo Testamento lo interpretan? Porque esto tiene que ser la forma en que nosotros también interpretamos la Escritura. Si el profeta Isaías dice una cosa y Jesús lo interpreta, eso nos da una idea de cómo es que nosotros debemos interpretar la Escritura. Entonces quiero mencionar algunos textos para darles una idea de que la Escritura interpreta la Escritura de manera normal, de manera sencilla, de manera literal. Por ejemplo, si en Isaías 44 Dios nombra a Ciro como la persona que va a decretar que los israelitas puedan regresar a su tierra, en Esdras 1 es Ciro que decreta el regreso. Si Jeremías 29 dice de que los israelitas van a estar en exilio por 70 años, ¿cómo es que Daniel lo entiende? Bueno, en Daniel 9 dice que estaba leyendo Jeremías, dice 70. Hemos estado acá 70, comienzan a pagar las maletas. Porque sabe que 70 significa 70. O sea, no pienso, debe ser un número simbólico que representa un largo lapso de... No, o sea, si dice 70 es porque son 70 años. La semana de creación, ya lo mencioné, Génesis 1. Tenemos 6 días donde Dios crea todo, luego el séptimo día descansa. Y hay gente, esto representa billones de años, o sea, un día representa largo tiempo. Ok, pero en Éxodo 20, cuando el mismo autor, cuando Moisés está en los 10 mandamientos, e incluso es Dios quien dicta los 10 mandamientos, cuando Dios habla de la semana de creación, ¿qué dice? Dice, ustedes van a trabajar 6 días, el séptimo día van a descansar. ¿Por qué? Porque así Dios creó los cielos y la tierra. Si Génesis 1 significa 6 días de millones de años, pobre de ustedes, tienen que trabajar 6 millones de años antes de descansar. O sea, Dios lo interpreta como días literales de 24 horas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos, el Nuevo Testamento que también usa el Antiguo Testamento de esa manera. De que si Zacarías dice que el Mesías va a entrar en Jerusalén cabalgando sobre un asno, ¿cómo es que Jesús entra? Cabalgando sobre el asno. Si Miqueas dice que el Mesías va a nacer en Belén, ¿dónde nace? En Belén. Entonces, tenemos que interpretar la Escritura en su sentido normal, en su sentido literal, porque así es que Dios lo hace. Y quiero mostrarles un último ejemplo de esto en Isaías 44. Isaías 44. Ya lo mencioné un poquito, pero creo que el contexto les va a ayudar a comprender
el punto de que nosotros debemos interpretar la Biblia, las profecías, todo lo que hay en su sentido más natural posible. En Isaías 44, Dios dice en el versículo 6, Isaías 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y cómo es de que Dios puede probar, cómo es que Jehová puede probar de que Él es Dios y que los ídolos no lo son? Dice el versículo 7. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿No? Entonces Jehová dice, yo puedo probar de que soy Dios. Porque yo soy el único ser en el mundo quien tiene la capacidad de declarar el futuro, de determinar el futuro. Los ídolos, dice más tarde en un pasaje muy conocido, son mudos, son ciegos, no saben nada. Y todos los que lo adoran son igual de ciegos y mudos y torpes, ¿no? Y da esa ilustración de que el hombre corta un árbol y luego tiene su tronco allí, la mitad le echa en el fuego para calentar su carne asada y la otra mitad lo adora. Dice, qué estupidez, o sea, tú acabas de hacerlo. Entonces, los ídolos, los demonios, los otros dioses y los que los adoran, todos son ciegos, no saben y no pueden predecir el futuro. Mas, sin embargo, Dios lo puede. Y lo dice, o sea, da su predicción en el versículo 28 del mismo capítulo. Entonces, está hablando todo el capítulo de que Jehová es Dios y prueba su divinidad por medio de su capacidad de predecir el futuro y luego da su predicción, da su profecía. Que Dios dice de Ciro, eres mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, eso es Isaías, que está profetizando, o sea, mucho antes de que esto pase. Isaías está profetizando durante el tiempo de la destrucción del norte por Asiria, cientos de años antes de esto, o sea, eso es antes del exilio. Isaías predice que Ciro va a decretar el regreso. Jeremías luego decreta de que van a estar allí 70 años. Y luego, ¿qué pasa? Los israelitas no creen. Nabucodonosor viene y saca a todos los israelitas, los pone en exilio por 70 años. Y después de 70 años, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el nombre del hombre que decreta que pueden regresar a Jerusalén? O sea, Esdras capítulo 1 lo dice. En Esdras capítulo 1, ya regresando del exilio, dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías e Isaías, obviamente también. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito a todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entonces, Isaías cientos de años antes dice, mira, el hombre que va a decretar de que Israel puede regresar del exilio a Jerusalén, se va a nombrar Ciro y va a permitirle regresar y edificar el templo. Ahora, si tú vivieras durante el tiempo de Isaías entonces, y escuchas a Isaías decir de que Ciro será el hombre que decreta el regreso del pueblo de Dios. Luego escuchas a Jeremías a decir que vamos a estar allí 70 años.
cómo debías interpretar ese mensaje. Entonces, tal vez un hombre llamado Sireno o Simón, algo parecido, tal vez nos va a decir que de manera espiritual podemos regresar a un Jerusalén espiritual, aunque estemos allí en Babilonia por un lapso aproximadamente de, 70 simbólicamente representa. No, sería absurdo. ¿Y cuál es el problema con eso? O sea, si Dios hubiera decretado, Ciro va a ser la persona que decreta el regreso. Y ustedes van a estar allí 70 años. Y luego Israel va a Babilonia. Y están ahí 80 años. Y un hombre sireno dice, ustedes pueden adorar a su Dios acá en Babilonia, en un templo similar al que tenía en Jerusalén. ¿Qué hubiera pensado, qué debería haber pensado el judío? Jehová no es Dios, porque Jehová reprobó su propia prueba de divinidad. Porque si Jehová no tiene la capacidad de cumplir su palabra, no es Dios, según él. Porque según él, lo que prueba que él es Dios es su capacidad de cumplir la profecía en el sentido normal y literal como la audiencia original lo hubiera interpretado. ¿Quién eres tú, entonces, para interpretar la profecía bíblica de manera mística o simbólica? ¿Quiénes somos nosotros para interpretar la Escritura en una manera simbólica, en una manera no según el sentido normal de las palabras? No es lo que buscamos. Debemos de buscar interpretar la palabra en su sentido normal, literal, exactamente como el autor quiso decir y la audiencia original debería haber entendido el pasaje. Obviamente hay símbolos en la Biblia, muchos símbolos, pero el contexto indica que son símbolos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos de que cuando Jesucristo dice cuando Pablo dice que Cristo va a regresar como ladrón en la noche, de que Cristo no es un ladrón? Bueno, porque dice cómo. La forma literal de interpretar la frase que Cristo va a regresar como ladrón en la noche es interpretar la palabra como literalmente, de que es una comparación. Entonces, claro que hay símbolos y bestias y dragones en la Escritura y debemos interpretar los símbolos en la forma normal como entendemos los símbolos. Pero no podemos entender todo de manera simbólica. Debemos buscar el sentido más natural, más literal posible, y esto requiere estudio, requiere trabajo, que a veces somos perezosos y no lo hacemos. Pero por eso empezamos viendo lo precioso que es la Escritura, viendo la riqueza que hay en la Escritura y el poder de la Escritura para transformarnos y cambiarnos a la imagen de Jesucristo, porque eso es que realmente nos estimula, lo que realmente nos anima a estudiarla, ¿no? Si tú no estudias la Escritura, la pregunta mía es si realmente aprecias la imagen de Cristo. O sea, si tú me dices que quieres ser como Jesucristo, pero no estudias la Biblia de manera seria, tengo la pregunta ahí, si en verdad quieres ser como Jesucristo. Porque el único modo, la única manera en que Dios nos transforma en su imagen es por medio del estudio de este libro. Amén. Vamos a orar. Señor, me acuerda del himno, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Tu palabra es un tesoro, es un manjar. Y
queremos confesarte, Señor, que muchas veces no la hemos tratado así. La hemos visto de manera muy superficial, no la hemos estudiado con seriedad y confesamos ese pecado. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra día y noche y estudiarla bien, escudriñando y buscando el sentido original que tú quieres transmitirnos. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina y nos transforma, porque eso es lo que deseamos, Señor. Queremos ser como tú, queremos reflejar tus perfecciones, tu gracia, tu justicia, tu amor, y no el pecado que tantas veces nos caracteriza hoy. Así que damos gracias por tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.